Bueno, estamos en este programa especial de Focos y estamos conversando sobre el derecho a la presunción de inocencia en El Salvador y, por supuesto, las violaciones a los derechos humanos en las que se caen cuando no se cumple este principio de la presunción de inocencia. Y estoy conversando ahora con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tovar. Gracias por darnos esta entrevista. Gracias a usted, Karen, y al equipo que usted representa para poder conversar sobre este tema y obviamente referirnos a la población salvadoreña en lo que podamos desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Bueno, gracias, Procurador. Veamos, el artículo 12 de la Constitución establece el derecho a la presunción de inocencia, pero es común que la Policía Nacional Civil o la Fiscalía General de la República publiquen las imágenes de personas capturadas sin antes ser juzgadas, y con esto se promueven muchas veces lo que conocemos como juicios mediáticos. ¿Cuál es la postura de su Procuraduría frente a esta violación de derechos? Bueno, quiero decir que estas conductas o actividades se hicieron más comunes en la anterior administración de la Fiscalía General de la República, en donde se publicitaban ciertos casos para darle una relevancia pública, en donde se decía con anterioridad que ya había un juicio público de condena incluso a las personas. Creemos indispensable que se cumpla, tal y como usted lo ha dicho, con el artículo 12 que contiene el principio de presunción de inocencia, pero también es importante que se cumpla con lo que dice el artículo 11, que se refiere a que nadie puede ser encontrado culpable si no es previo juicio respectivo. Es decir, que se le debe garantizar el derecho de audiencia y defensa. Cuando una persona es detenida porque se le atribuye la comisión de un ilícito, esta persona se debe considerar inocente hasta que una autoridad constitucionalmente establecida determine lo contrario. Esto es, los jueces. Cuando haya una sentencia, que esta sentencia además quede en firme, porque que haya una sentencia en primera instancia no significa automáticamente que ya lo es, sino que se debe agotar la vía recursiva. Esto es, hacer uso de los recursos de apelación e incluso casación para que jueces en jerarquía superior revisen esa resolución, revisen los fundamentos, revisen los medios probatorios y con base a eso determinen si la sentencia ha sido pronunciada con los estándares de legalidad, del debido proceso, de la fuente de prueba, de la forma como se ingresaron los medios de prueba, etc., ¿no? Entonces, nos parece que esa posición de evidenciar los casos públicamente sin que antes se haya iniciado un proceso judicial que determine su culpabilidad no es la mejor forma de proceder. Creemos importante que la población se informe y se le comunique sobre las detenciones que hayan, pero debe hacerse de tal forma que se resguarde y se garantice el principio de inocencia. Es decir, se puede hacer información a la población de captura, por ejemplo, de un grupo de personas a quienes se les puede atribuir un ilícito, pero esa comunicación no debe ir encaminada a establecer, sin iniciar el proceso judicial, una culpabilidad anticipada. Ahora, Procurador, relacionado con este tema, por ejemplo, en febrero de este año, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria se pronunció por la detención de 19 mujeres criminalizadas tras sufrir emergencias obstétricas. El grupo señala que al menos 3 de estas mujeres fueron privadas de libertad estando bajo graves condiciones de salud. Desde su posición como procurador, ¿qué está fallando en este tipo de casos donde parece existir una persecución de la Fiscalía General de la República? Mire, la Fiscalía en su mandato constitucional tiene por facultad la investigación del delito. En la investigación del delito debe privar también la conservación de las fuentes de prueba que luego se convierten en el medio de prueba para acreditar una afirmación o en su defecto para desacreditar la afirmación que se esté planteando. En el caso particular de las mujeres que fueron detenidas por sufrir violencia obstétrica, esta Procuraduría ha emitido una serie de recomendables o recomendaciones más bien, en las que ha dicho que se debe privar el principio de la dignidad humana. Es decir,
son personas que tuvieron emergencias obstétricas, que estaban en una condición de salud complicada o difícil y que eso debe privar, ¿verdad? Eso debe privar porque es parte de la dignidad humana, es parte de hacer operativo lo que el artículo 1 de la Constitución establece al decir que la actividad del Estado debe tener como fin último al ser humano. Entonces, nos parece que en esos casos debe haber la adopción de medidas más adecuadas. Deben procurarse medidas que garanticen la dignidad humana sin que ello implique la afectación a la fuente de prueba por los hechos que eventualmente pudiesen atribuírseles. Ahora, pero ¿por qué comete estas violaciones de principios la Fiscalía General de la República? ¿Cómo lo explica usted? Mire, nosotros hemos venido en la institución y la historia de la institución ha sido de esa forma, en tener una línea de trabajo encaminada a generar sensibilización en los operadores de justicia para que comprendamos que el accionar del todo funcionario también debe estar enmarcado dentro del ámbito de los derechos humanos. La sensibilización del operador de justicia ha sido una tarea que ha quedado inconclusa. Hay muchos operadores de justicia que no se identifican con las dificultades que esté sufriendo en un momento determinado un ciudadano o un usuario o una usuaria. Entonces me parece a mí que puede ser que en Fiscalía, si es que se está cometiendo desde ahí la instrucción, o puede ser que también esté ocurriendo desde la Policía Nacional Civil, porque la Policía Nacional se convierte en el agente auxiliar, ¿verdad?, para la investigación en relación a la Fiscalía. Lo que está haciendo falta ahí es la conclusión de un proceso formativo de sensibilización en derechos humanos para que comprendan el contexto en el que se encuentran en el particular, para que tomen una medida más apropiada y que no afecte derechos sustanciales como poner en riesgo la vida, a consecuencia de una atención en salud. Procurador, cuando dice operadores de justicia, se está refiriendo a la Fiscalía, Nos entendemos, pero... a la Fiscalía, la Policía, órgano judicial, PGR, nosotros mismos como PDH nos incluimos en todo esto, Ministerio de Justicia. Ahora, Procurador, usted dice, bueno, parte del diagnóstico, digamos, de los problemas, de las fallas que hay, es que falta sensibilización, falta empatía de los operadores de justicia, pero en Focus también hemos investigado otros casos donde los acusados están denunciando malos procedimientos. Por ejemplo, como se rompe la conservación de las pruebas, pero no solo de las pruebas para dictaminar culpabilidad, sino también de pruebas que podrían determinar inocencia, por ejemplo. Ahora, ¿quién entonces debe controlar y auditar a la Fiscalía General de la República para garantizar la verdad y la justicia en los procesos de investigación? Miren, no hay directamente un ente que regule el accionar o audite la forma de accionar de la Fiscalía. La Fiscalía tiene la acción monopólica de la investigación del delito. Para ello se auxilia de la Policía Nacional Civil, que operativiza en muchas veces las diligencias de investigación. La Constitución y el Código Procesal Penal establecen que Fiscalía debe procurar acciones o diligencias de investigación que vayan encaminadas tanto a probar el cometimiento del ilícito que está investigando como a acreditar la inocencia, es decir, encontrar la verdad. La Fiscalía tiene que promover en su acción investigativa encontrar con la verdad del hecho, es decir, en eso se incluye el incorporar o promover o llevar adelante diligencias investigativas que puedan resultar en una absolución. Pero la costumbre, la regla general en los procesos es que Fiscalía nunca presenta una prueba de descargo, presenta solo pruebas de cargo. Y la acción investigativa es encaminada a encontrar la verdad, más allá que la prueba sea una que conlleve a encontrar culpabilidad o inocencia. Entonces me parece que hay quizá desde Fiscalía un accionar que se está alejando un poco de la finalidad de encontrar la verdad. En materia procesal, en materia judicial, lo que se busca es obtener la verdad de los hechos que se investigan. Pero, Procurador, cuando la Fiscalía falla en estas diligencias de investigación, y falla, digo, no simplemente, vamos a decir, por falta de empatía, como usted lo decía, sino cuando parece que hay un proceso deliberado
negligente, vamos a decir, en estos procesos de investigación, ¿quién controla a la Fiscalía? Pues en el ordenamiento jurídico no existe un ente que tenga facultad de regular o controlar a Fiscalía. Si queremos verlo como un mecanismo de control, el control que se ejerce sobre la actuación de Fiscalía y de Policía en la investigación de un delito, la realizan los jueces. ¿En qué momento? En el momento en que hacen la valoración de los diferentes medios de prueba que se incorporan al expediente. Por supuesto, eso parte desde la forma como se ingresan los medios de prueba. A veces la población nos perdemos en el análisis porque decimos que el juez, que es malo, que está de una u otra manera parcializado porque tomó una decisión determinada. Pero lo que el juez primero valora es, bien, tenemos estos medios de prueba, por decirle, ¿no? ¿Cómo fueron ingresados? Porque el código regula formas para ingresar, requisitos para ingresar los medios de prueba. Como un protocolo que tiene un médico. El médico para pasar consulta, primero le toman la temperatura, luego le toman el peso y luego pasa a la consulta. Entonces así es el proceso judicial. Hay etapas que deben respetarse o protocolos que deben respetarse. Entonces cuando un medio de prueba es incorporado y es incorporado de manera ilegal, no se analiza. Y no es culpa del juez. Es porque las partes no han sabido incorporarlo de manera oportuna. Y entonces, en esa medida, el juez, digamos, se pronuncia sobre el proceso de investigación que le ha llevado la Fiscalía. Porque vea, también el medio de prueba, la prueba como tal tiene un origen, que es lo que se conoce en doctrina como la fuente de la prueba. Esto es de dónde se origina o cómo se origina. Entonces, en estos casos, la Fiscalía, en auxilio con la Policía Nacional Civil, son los que obtienen los medios de prueba. Una entrevista, una inspección en el lugar, ¿verdad? Esa es la fuente de prueba. Ahora, cuando ya está en el proceso, se convierte en el medio de prueba. ¿Cómo lo incorporamos al proceso? Debe ser por el mecanismo adecuado. Si no se incorporó legalmente o de una forma que la ley prevé, entonces el juez se queda sin herramienta. Y que digamos que si quisiéramos encontrarle un control entonces al accionar de Fiscalía en el proceso investigativo, sería en el momento en que el juez toma una decisión sobre la base de la prueba que tiene admitida de una manera legal. Ahora, procurador, especialistas que consultamos en Focus dentro de este proyecto de investigación nos dicen que la Fiscalía y la Policía piensan más en estadísticas más que en resolver los casos. Desde su experiencia, ¿qué motiva este comportamiento de la Fiscalía y de la Policía? Mire, es un poco complicado tener una apreciación muy puntual sobre lo que consulta, porque uno espera que la institución funcione conforme al mandato que la Constitución le otorga. Pero usted me decía incluso al principio de esta entrevista que veía que había un gran énfasis, por ejemplo, de la Fiscalía desde la administración pasada de presentar los casos a los medios de comunicación. Es correcto, pero le decía que uno espera que funcione de la manera que el mandato lo dice. Sin embargo, hay casos en los que uno advierte que cómo se está haciendo eso. El caso de la presentación de los casos de corrupción, por ejemplo. A mí me parece sano que la población conozca que se está investigando esos casos. Me parece muy sano que se diga que se está investigando a X, Y o Z persona. Pero no me parece sano que a priori se haga una valoración de culpabilidad para que haya una sentencia, digamos, desde la sociedad, cuando el ente rector, la autoridad constitucionalmente configurada para ello, ni siquiera ha llegado a conocer porque no ha llegado la demanda o no ha estado en análisis todavía la denuncia en sede judicial. Entonces, creo yo que es más encaminada las ideas a evidenciar trabajo, ¿verdad? A posicionar una figura, a tomar relevancia como personas en algunos casos, en donde yo he dicho que al final del día lo que debe imperar en el accionar de todo funcionario es el funcionamiento de la institución y no de personas, porque las personas venimos y vamos. Bien, procurador, el informe de Derechos Humanos del IDUCA del año 2019 revela que entre 2016 y septiembre del 2019 hubo 6.983 personas que pasaron más de año y medio en detención provisional para luego ser absueltas porque finalmente se encontró que eran inocentes. ¿Cuáles deben ser las medidas del Estado para resarcir a estas personas? Mire, yo en esto que aprovecho la pregunta, hemos estudiado en el derecho penal, yo no soy
no soy, digamos, experto o especialista en derecho penal, pero básico sí que lo conocemos, y se nos dijo siempre que en el proceso penal existen diferentes medidas alternativas a la privación, a la detención provisional, y que la detención provisional como tal es la última ratio, es decir, no hay otras alternativas como el arresto domiciliar, como no salir del país, como no realizar tantas que otras que el Código Procesal Penal establece. Sin embargo, yo creo que en El Salvador, desde hace un tiempo para acá, la regla general se convierte en excepción y la excepción en la generalidad. Y parece ser que todos los casos, o la mayoría de los casos, son tramitados, sustanciados bajo la medida cautelar de la detención provisional. Entonces, eso ha saturado de alguna manera Bartolinas, centros penales, y también provoca lo que usted dice, que estén personas detenidas de manera provisional y luego de 1 año y medio, cuando se advierte de la investigación que no hay ningún elemento sustentable para su acusación, se ponen en libertad. Entonces me parece que desde ahí quizás El Salvador debería tener un rumbo diferente, encaminarse a un rumbo diferente para hacer análisis más complejos cuando se presentan los casos, lo que no significa impunidad. Bien. Lo que no quiero insinuar impunidad por ningún motivo. Procurador, vamos a hacer una pausa aquí y vamos a continuar hablando sobre las medidas de resarcimiento que podría aplicar el Estado salvadoreño en estos casos. Hacemos una pausa y ya regresamos en esta entrevista. Continuamos en esta entrevista, estamos en el edificio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en San Salvador y estamos conversando con el procurador Apolonio Tovar. Procurador, ya en el bloque anterior usted decía que este enfoque de utilizar siempre la medida de detención provisional además ha causado hacinamiento en Bartolinas, por ejemplo, pero al final lo que tenemos es una situación donde se comprueba que estas personas son inocentes, pero han pasado 1 año y medio de sus vidas en detención provisional en Bartolinas. ¿Qué medidas de resarcimiento o de alivio debería de ofrecer el Estado salvadoreño? Bueno, antes de eso yo quiero sustentar lo que antes he dicho también en el informe preliminar que la CICDH presentó el 2019 en su Visiting Loco El Salvador. En su apartado de personas privadas de libertad hace un énfasis en que la saturación o el hacinamiento observado en cárceles, en centros penales y Bartolinas se debe en parte a la aplicación excesiva, digamos, de la detención provisional como medida alternativa, ¿no? Vea, en cuestión de medidas de reparación no hay un catálogo en ninguna normativa que establezca qué debe hacerse. Pero sí es importante que el Estado reconozca el daño que le ha causado a las personas, porque es el Estado, a través de las diferentes instituciones, quien genera el daño cuando se inicia un proceso judicial que no tiene ningún elemento sustentable en el tiempo, ni que no se tiene desde que se inicia el mismo, que conlleve a una segura determinación de responsabilidad. Entonces las medidas pueden variar desde, por ejemplo, una prestación económica, que es el caso que se está discutiendo en el caso de las víctimas del conflicto armado, situaciones de reconocimiento público, de decir nos equivocamos, porque es de humanos errar, ¿verdad? Y es de humanos corregir también y aceptar el error. También pudiésemos estar hablando de, como una medida de corrección al futuro, del compromiso de adoptar cambios en el sistema o en la forma de accionar, de generar compromisos para mejorar los procesos investigativos, en que no implique una afectación a las personas sin que haya una convicción fuerte, por lo menos, del hecho que se le atribuye, ¿no? ¿Y usted dónde cree que viene esta preferencia, voy a decir, del sistema de justicia salvadoreño por buscar siempre como primera medida la detención? Mira, hay varios aspectos. Yo creo que uno de ellos es que tenemos una sociedad violenta, ¿verdad? Eso no lo podemos ocultar. Tenemos una sociedad
con índices de violencia altos. Lamentablemente, habemos muchos funcionarios que profundizamos esa violencia en lugar de minimizarla. Tenemos la real existencia de grupos pandilleriles que la Sala Constitucional ha declarado como grupos terroristas. Entonces, la existencia de todos esos elementos en sociedad de alguna manera limitan en el órgano judicial que se tomen decisiones encaminados a utilizar más las medidas alternativas a la privación de libertad, por el temor de poner en libertad a una persona que la sociedad tilda de o estigmatiza a. Entonces, eso creo yo que es una de las situaciones que puede estar influyendo. Y lo otro es, hay que decir las cosas tal cual, lo otro es la comodidad, la falta de un análisis profundo, serio, responsable, desde el momento en que se inicia una investigación hasta el momento que se toma la primera decisión ya en el ámbito judicial. Ahora, la Sala de lo Constitucional ya ha dictado medidas que deberían de orientar al Estado salvadoreño a disminuir el hacinamiento en el sistema carcelario salvadoreño. ¿Considera que hasta hoy los gobiernos de turno han cumplido con estas normas, con este ordenamiento constitucional? Me parece que no, porque el número de personas privadas de libertad continúa alto. La población que está en centros penales sigue sobrepoblada. Con frecuencia se advierte de Bartolinas en sedes policiales que están saturadas. Entonces, quizás no se está cumpliendo eso, ¿no? No es solo culpa de los gobiernos, me parece a mí. Es también producto de esa sociedad convulsionada que tenemos, ¿verdad? También creo que la población debe asumir un rol de convivencia un poco más pacífica. Después de los acuerdos de paz, lamentablemente, la violencia social se ha aumentado. Y creo que en eso tenemos responsabilidad todos los ciudadanos, desde el momento que no respetamos un parqueo, nos discutimos por un parqueo, nos discutimos por quién llegó primero a la tienda, por quién va a pasar primero a la caja, nos discutimos en una cola que se está haciendo para la compra de alimentos, de medicamentos. Entonces, todas esas cosas sumadas, más la tensión de una pandemia como la que ahora tenemos, sumada a los problemas personales que andamos llevando, juntas hacen explotar esa violencia que tenemos, ¿no? Entonces también es parte de la misma naturaleza del ser humano, y el salvadoreño, yo siempre he pedido que prioricemos el diálogo, prioricemos la conversación sana, el diálogo democrático para encontrar la solución a los problemas. Procurador, organismos internacionales de derechos humanos, por ejemplo la CIDH, luego de su visita in loco el año pasado a El Salvador, han condenado enérgicamente las condiciones inhumanas dentro de los centros penales salvadoreños. En marzo de este año, usted declaró que, por ejemplo, no estaba en contra del estado de emergencia en las cárceles, pero sí de la manera en la que se estaba realizando, e incluso el presidente Nayib Bukele lo acusó a usted de ser defensor de criminales por esta declaración. ¿La administración Bukele garantiza el respeto de los derechos humanos en las cárceles salvadoreñas? Mire, lamentablemente la administración del señor Nayib Bukele, yo he dicho la semana pasada que no está comprometida con el respeto de los derechos humanos. Y lo digo porque si hay una campaña, hay un programa de ataque a la institución que represento, de ataque constante a la Procuraduría, al trabajo noble que se realiza desde acá y al titular, por supuesto, desde ahí podemos concluir que las otras áreas no se están respetando. En centros penales no es la excepción, porque en la declaratoria de los estados de emergencia en centros penales, aquí en marzo y abril la vimos al revés de como dice la norma que debe ser. Se hicieron o se declararon porque el señor presidente en su cuenta de tweet ordenó al director de centros penales que la declarara. Ese fue el mecanismo que se utilizó. Pero ¿qué dice la ley penitenciaria? Que es el director de cada centro penitenciario quien, en atención a las condiciones propias del mismo, declara una emergencia total o parcial en el centro penitenciario. Y cuando la declara, su resolución la pone en conocimiento del director general de centros penales, quien puede avalarla o no.
en atención al estudio objetivo, técnico, científico que hace de la misma. Si la avala, dice la ley, debe ponerla en conocimiento de los jueces de vigilancia penitenciaria, quienes en última instancia deben determinar si se hace efectiva o no se hace efectiva. Eso no se vio. Eso no se vio, se hacen efectivas porque el señor presidente ordena que se hagan. Entonces, ¿por qué yo dije que no estaba en contra del estado de emergencia? Primero, porque está regulado en la ley, ¿verdad? Y segundo, porque puede ser una medida que lleve a combatir un problema que esté generándose en un centro penal. Pero la forma no era la correcta. La legislación no le da la facultad al señor presidente de ordenar que se decrete un estado de emergencia. Es al revés que se dan las cosas. Entonces, por eso dije yo que no se daban. En esas oportunidades, a nivel mundial, fuimos vistos por las fotografías de personas privadas de libertad semidesnudos. Y luego, en abril, cuando ya teníamos la pandemia COVID-19, fuimos noticias porque las fotografías de personas privadas de libertad, semidesnudos, sin protección, sin guardar distanciamiento físico, que generaba una mayor posibilidad de contagio. Entonces, eso evidencia que no hay un compromiso de respeto de derechos humanos desde la administración del señor Nayib Bukele. Ahora, en una conferencia de prensa, usted reveló que durante la emergencia nacional por COVID-19, entre marzo y agosto de este año, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibió cerca de 1.811 denuncias por afectaciones a los derechos de los ciudadanos, derechos que fueron vulnerados en su mayoría por autoridades gubernamentales. ¿Cuáles son los derechos más vulnerados? Sí, justamente ese informe era el que presentamos incluso a Asamblea Legislativa. Y en ese reporte nosotros hacíamos ver que el derecho más denunciado era el derecho a la libertad personal. ¿Por qué fue el que más se evidenció como violentado? Porque usted recordará que durante la emergencia se establecieron primero 2 decretos de estado de excepción, luego hubieron decretos legislativos prorrogados de declaratorias de cuarentena domiciliar desde el Ejecutivo, en que restringía el tránsito de las personas y eran detenidos para ser conducidos a centros de contención. Y incluso hubieron declaraciones de funcionarios ministeriales que hacían alusión a que no salga, porque si sale lo vamos a detener y lo vamos a llevar a un lugar donde sí se va a contagiar. Entonces pareciera ser que no eran centros de contagio, de prevención, sino centros de contagio del COVID. Y eso, luego el derecho a la salud en sus diferentes ramificaciones en cuanto a falta de prueba, falta de información de la prueba, no se atendía a las personas que resultaban positivas. Ahora, procurador, también en ese periodo de emergencia conocimos denuncias de violaciones cometidas por la Policía Nacional Civil y por la Fuerza Armada. Incluso la Procuraduría se pronunció sobre el caso de un joven que fue herido de bala por un agente policial que lo sobornaba para no enviarlo a un albergue. Y bueno, ya ustedes lo han catalogado como uso desproporcionado de la fuerza. Este caso ilustra un patrón de abuso de poder de la Policía Nacional Civil y de la FAES. Mire, bueno, ese es el caso que usted relaciona, el caso ocurrido en San Julián. Lo que ocurre es que El Salvador tradicionalmente ha tenido cuerpos de seguridad represivos o que hacen uso excesivo de la fuerza. Durante el tiempo que llevamos después de los acuerdos de paz, la institución que más ha cumplido los mismos es la Fuerza Armada, pero lamentablemente cuando se ha comenzado a utilizar a la Fuerza Armada en tareas de seguridad, que si bien la Constitución lo permite de manera excepcional, venimos de esa manera excepcional desde los gobiernos del señor Francisco Flores y ahora se ha incrementado. Entonces, el temor que se tiene en la institución, y yo particularmente, es que esa multiplicidad de funciones o de atribuciones que se le puedan dar a los cuerpos de seguridad generen como la confianza como para utilizar en el exceso la fuerza. Por ejemplo, usted recuerda una cadena nacional en la que se dijo que se autorizaba incluso el uso letal de la fuerza. Entonces, ese lenguaje es el que motiva a los cuerpos de seguridad a realizar conductas que vayan desproporcionales a la fuerza. Ahora, procurador, para cerrar, pero ¿usted ve que se trata de un patrón de abuso dentro de la Policía Nacional Civil? Mire, ha habido varias denuncias en la Procuraduría sobre abuso excesivo de la fuerza.
Varios agentes de la Policía Nacional Civil, de hecho, han sido juzgados por este tipo de denuncias también. Bueno, y lo último que conocimos de agentes que fueron condenados en el caso de la señorita trans que fue asesinada, es un claro ejemplo de abuso excesivo de la fuerza. ¿Y usted lo ve como constitutivo de un patrón? De hecho, se han calificado como patrones. La Procuraduría participa de un espacio que se conoce como la Mesa Policial, en donde participa la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Justicia y varias organizaciones de sociedad civil. Y uno de los temas que se discuten en esa mesa es los patrones de conducta que lleven o que conllevan afectaciones a derechos humanos. Y se estudian casos concretos para evidenciarlos como un patrón, para intentar disminuir esa conducta, para ir como conjuntamente la Procuraduría, las organizaciones sociales, la policía, el Ministerio de Justicia, comenzar a trabajar de una forma que se vayan eliminando ese tipo de actitudes o de actividades. Bien, pues quiero agradecerle por habernos recibido en su oficina, Procurador. Gracias por esta entrevista. No, gracias a usted. Saludo al pueblo salvadoreño y como siempre la Procuraduría estará vigente para procurar que se garantice el respeto a los derechos humanos y que desde el Estado pues, se meditan medidas que vayan encaminadas a la protección de los mismos. De acuerdo, así cerramos esta entrevista con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tovar. Gracias por acompañarnos y recuerden que pueden ver esta entrevista en nuestro canal de YouTube, Focos TV, y este y otros contenidos en nuestra página web, focostv.com.